Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a la segunda Buenas sesión. noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Soraya, bienvenida. Si me pueden habilitar el compartir de pantalla para poner la presentación. Sí, sí, ahorita lo comparto, ahorita lo comparto. Listo, ¿ya tiene el host, licenciado? A ver, un momentito. Ya, listo. Ahora sí se ve, perfecto. Así es. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, bienvenidos. Hola, Ida. ¿Qué tal? Hola, Betty, buenas noches. Soraya también se encuentra en sala. Somos un aproximado de 25 participantes ahora mismo. También se encuentra Angie, Daniela, Eila, Evelyn, Gisela, Gladys. Hay dos Gladys, Gladys Chalco y Gladys Flores. Graciela, ¿qué tal? Grecia, Katherine, Mayra, Milagros, Natalia, Mayuri, Rina, Sara, Seundina, Silvia, Soraya, Jessica y Zaida hasta el momento. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a dar un par de minutitos más para poder iniciar, ¿sí? Con la introducción que el día de hoy sí va a ser mucho más breve para poder iniciar y poder aprovechar también el tiempo, que tengo entendido que vamos a resolver unas cuantas preguntas que por ahí quedaron pendientes de repente de la primera sesión. Así es. Así que vamos a dar unos minutitos más. ¿Cómo estás, Gisela? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Buenas noches, bienvenida nuevamente. Hoy vamos a estar desarrollando la segunda clase y vamos a iniciar también respondiendo algunas preguntas. Quizá ya nuestro licenciado Luis nos va a comentar cómo vamos a estar iniciando la sesión el día de hoy. Bien, yo creo que ya vamos a dar inicio. Como les vuelvo a repetir, la introducción va a ser un poquito más corta el día de hoy para poder aprovechar el mayor tiempo posible con el licenciado, ¿bien? Voy a compartir la diapositiva, ¿de acuerdo, licenciado Luis? Sí, Perfecto. Voy a compartir una pequeña diapositiva y ya luego ya, lo... Excelente. Listo. Listo. Sí logran verlo, ¿verdad? ¿Me confirman por el audio, por el chat? Vamos a iniciar. Sí se ve. todavía no aparece. Ahora sí, Ahora sí. sí. Ya, listo. Ahora sí se ve. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches nuevamente con todos. Bienvenidos, estimados participantes, a nuestra segunda clase en este gran taller de psicología educativa y estrategias de apoyo para manejo de conducta en el aula. Ya hemos llevado a cabo la primera sesión y hoy día vamos a estar ya compartiendo, bueno, todas las experiencias que el licenciado Luis nos va a estar exponiendo el día de hoy.
También ya lo había comentado en la primera sesión, nosotros somos Capacitaciones Latam. Quien les habla es Naomi Cabello, soy coordinadora también de Serán Instituto y por supuesto también dentro de Holding 7.5, que es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nosotros como Holding somos un consorcio educativo con más ya de 5 años de experiencia impartiendo educación de calidad a profesionales no solamente del rubro educativo, sino también psicológico, pero también contamos con una marca en específico que se enfoca netamente en todo el sector deportivo. Estoy segura que también quizás muchos de ustedes han podido escuchar de otras distintas marcas que tenemos en relación a capacitaciones LATAM. Por ejemplo, tenemos la marca de SPED, la marca de Accedu, la marca de Plans, la marca de Gestores, Olimpia, que es nuestra marca que se enfoca netamente en el sector deportivo, y nosotros que pertenecemos a Capacitaciones LATAM. Y también ya lo había comentado. ¿Por qué LATAM? Porque no solamente brindamos programas de especialización o diplomados a personas que se encuentran dentro de Perú, sino que también nos expandimos a nivel latinoamericano. También contamos con algunos estudiantes que se encuentran fuera del país o sino personas que justamente son mexicanos, colombianos, chilenos, entre otros más. Vamos a continuar. Precisamente como holding, voy a compartirles un pequeño video para que nos puedan conocer un poquito más, cómo también trabajan nuestras distintas áreas dentro de nuestro consorcio. Como ya lo había comentado también, nosotros nos encontramos en el departamento de Lima, frente al Instituto Senati, muy cerca a la Panamericana Norte. Para aquellos participantes que quizá desean visitarnos, podemos agendar una cita con nosotros y ya, los estaremos recibiendo con mucho gusto. Voy a proyectar el video. A ver si hay por ahí alguna interferencia, me lo comentan luego, por favor, ¿sí? Listo. Que lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no signifique conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional capacitado. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El Consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo laboral. Este es tu momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya. Holding 7.5. Supera tus límites. Genial, perfecto. Sí, me parece que sí se pudo proyectar con normalidad el video. No veo ningún comentario que posiblemente haya habido alguna interferencia. Bueno, les vuelvo a comentar, posiblemente muchos de ustedes tengan la oportunidad de conocernos porque justamente con todas las personas que hemos estado en contacto por el tema de la certificación. Excelente, Betty, muchas gracias, perfecto. Justamente con las personas que me he estado comunicando para el tema de la certificación, ya lo había comentado, tienen la opción de poder recoger los que tienen la disponibilidad, los que de repente se encuentran cerca también al distrito de Los Olivos, pueden acercarse a recoger su certificación. Entonces van a tener la oportunidad de poder conocernos, de poder conocer nuestras oficinas y como ya lo había comentado, nosotros con muchísimo gusto vamos a estar recibiéndolos. ¿Qué tal, Cintia? Buenas noches, bienvenida. Estamos ya por iniciar la segunda sesión. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, esa ha sido toda la pequeña introducción de parte de nosotros, pero también comentarles que nosotros como Holding 7.5 contamos con diversos diplomados. Actualmente son 9 los diplomados que están por iniciar ya en agosto. Uno de ellos es modificación conductual, también tienen el programa de estimulación temprana y psicomotricidad, terapia cognitivo-conductual, trastorno del espectro autista, lengua de señas peruana a nivel básico y por supuesto de lo que precisamente se enfoca este taller, que es psicología educativa y que por supuesto nuestro licenciado Luis va a estar a cargo de este gran programa. Es un programa muy bonito, dentro de 8 meses aproximadamente, 32 sesiones, imagínense, son 2 horas de clase, todo lo que van a estar aprendiendo con nuestro licenciado Luis.
Ahora sí, me voy a estar comunicando ya de manera interna con todas las personas que de repente están interesadas en poder inscribirse a cualquiera de nuestros programas o específicamente en psicología educativa. Ahora sí, yo creo que sin más preámbulos le doy el pase a nuestro ponente. Buenas noches, licenciado Luis. Buenas Bienvenido noches, nuevamente. Gracias por acompañarnos. buenas noches. Vamos a iniciar entonces con la sesión número 2 programada para el día de hoy. Estábamos viendo la psicología educativa y las estrategias de apoyo para el manejo de conducta. Hubieron algunas preguntas que me alcanzaron. Vamos a responderle a Ángela Osorio, que nos pregunta sobre el trastorno negativista desafiante, ¿no? El TND, ¿no? Y viene a ser un patrón recurrente del comportamiento negativista, ¿no? Es un patrón, es decir, es una constante de comportamiento, ¿no? Negativo en este caso, que se presenta de manera desafiante ante la autoridad, como había mencionado yo, con desobediencia en varias oportunidades que puede solicitar la profesora o tutora, por ejemplo, el hecho de dar una orden y que no la quiera cumplir el alumno o la alumna, sea este de inicial, de primaria o a veces hasta secundaria, ¿no? Y a veces el comportamiento es hostil, ¿no? O sea, responde de mala manera, levantando la voz. Normalmente este tipo de patrones de comportamiento va dirigido hacia la autoridad, que persiste como mínimo 6 meses. Y ojalá lo apunten, como siempre digo yo, ¿no? Para que no se olviden. Cuando es una cosa eventual, pasajera, ¿no? Y no se repite, no hay esa recurrencia, puede ser una conducta disruptiva. Pero cuando ya por espacio de 6 meses o más se presenta esta conducta, ya viene según el DSM-5, entonces ahí se podría decir que es un trastorno negativista desafiante. Entonces hay que marcar esa diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia uno del otro? Que la conducta disruptiva no necesariamente tiene tanta repitencia, ¿no? No es tan recurrente en el espacio de semanas o meses, mientras que la conducta de trastorno negativista desafiante sí. Si por espacio de 6 meses o más se presenta la conducta, podríamos decir que se presenta este patrón, ¿no? Recurrente del comportamiento negativo. Y hemos visto que dentro de las características está esta conducta desafiante frente a la autoridad, esta conducta hostil. Vamos con la segunda pregunta, referido pues, y esta pregunta la hace Natalie, al TDAH, ¿no? ¿En qué edad más o menos se puede comenzar a evaluar? Recordemos de que en los primeros años de escolaridad y en los primeros años de vida, ¿no? Tenemos pues de que todavía no hay una maduración del aprendizaje por la corta edad que tienen, ¿no? Y ahora si tienen un TGD, que es otro tipo de trastorno generalizado del desarrollo según el DSM-4, entonces no llegan a madurar en su tipo de respuesta, por ende, se demoran en caminar, se demoran en hablar, se demoran en construir oraciones, se demoran en dar algún tipo de respuesta específico, ¿no? Y esa lentitud en el proceso para dar la respuesta podría confundir a los evaluadores. Por eso es que se espera a veces hasta los 4 años de edad, ¿no? Para poder iniciar las evaluaciones, para poder determinar realmente si es que tiene este trastorno del desarrollo, el TDAH, ¿no? Que está referido básicamente, pues, a la falta de atención, ¿no? Y al comportamiento hiperactivo e impulsivo, ¿no? Entonces, un poco respondiendo frente a la interrogante de Natalie. Acá nos tocaron también, Ángela Paredes, el hecho de la regulación emocional, ¿no? La regulación emocional viene a ser pues una capacidad para manejar las emociones,
de forma apropiada, ¿no? No siempre los niños, las niñas, los adolescentes responden, ¿no? Con una un buen equilibrio o regulación emocional, ¿no? Supone pues tomar conciencia de la relación que existe en cuanto a la emoción, en cuanto a al conocimiento o cognición y a los comportamientos. El mantener este equilibrio, tomar conciencia y mantener un equilibrio, darían pues una respuesta con una buena regulación emocional. Pero muchas veces no es así cuando están en plena maduración del aprendizaje, que no es 1 ni 2 años, son varios los años que se tienen que dar. Hablábamos de la palabra ajuste en en la sesión pasada, que haya este ajuste, este equilibrio, entonces nos va a demandar que muchas veces hayan exabruptos de parte de los alumnos, ¿no? Responden mal, responden de mala manera, responden por responder, no llegan a procesar bien las respuestas y ya están dando la respuesta. A veces no están bien planteadas las preguntas o terminadas de plantear las preguntas y ellos ya están respondiendo, pero no están respondiendo con la expectativa que tiene la tutora, el tutor o docente, ¿no? Si nos responden rápido por querer salir del paso y muchas veces esto nos trae que no haya una buena regulación emocional, ¿no? Entonces, las estrategias que se deben generar para que se dé un afrontamiento, ¿no? Que es una manera de, digamos, tratar esta problemática, conlleva pues a tener esta capacidad de autogenerar emociones positivas. ¿Y cómo lo vamos a lograr esto? En el devenir del tiempo, es decir, no en una, sino a veces son 6, son 12, son 18 sesiones. Trabajar con el alumno, con la alumna, puede ser el psicoterapeuta, puede ser la misma tutora entrenada por el psicólogo o la psicóloga, puede ser el tutor de aula, puede ser que se trabaje como se hacía en una institución que estuve por espacio de 15 años, ¿no? Los fines de semana, los días viernes, ¿no? Se reunían todos los especialistas para tratar la problemática de 4 o 5 alumnos que eran los más álgidos en problemas de primaria, vamos a decirlo. Entonces los viernes ya se armaba un expediente y en estos expedientes estaba la evaluación psicológica del asistente social, de la tutora de aula, del terapista físico, del lenguaje ocupacional, ¿no? Si es que iba a ir este niño o adolescente a inclusión, ¿no? Si se tomaba esa determinación que el próximo año pasaba a una básica regular, tenía que haber una evaluación, pero muchas veces para la construcción del informe psicopedagógico utilizan los últimos 4 meses del año para ir evaluando si está en la capacidad de promovérsele a una básica regular. Pues en este caso no, en este caso era todo el año. Se observan los casos más difíciles que desde los primeros meses están reportándose por medio de la profesora o tutora, digamos, como problema. Tanto decíamos en la primera sesión en el aspecto de aprendizaje, como también puede ser en el aspecto conductual. En ambos aspectos, entonces, qué importante tomar conciencia, pero colaborativa, no solamente la tutora de aula o la psicóloga o psicólogo de primaria, si es que lo hay, o de primaria y secundaria, ¿no? Porque cada institución tiene diversas formas de contratación. Hay psicólogos que son psicólogos de planta, ¿verdad? ¿A qué se le denomina un psicólogo de planta? Es aquel que ve todo, el que está contratado para todo el año y para que atienda a los diferentes niveles, ¿verdad? Puede ser que haya la suficiente capacidad para contratar un psicólogo en secundaria y solo verá secundaria y otro para primaria y también por alcance logra ver inicial, ¿no? En instituciones grandes y del Estado no llega un psicólogo de planta, no lo contratan así como tal, sino lo contratan o llega enviado por los SUGELES, no como psicólogo de programa. Cuando es un psicólogo de programa no permanece los 5 días, y eso tienen que saberlo bien ustedes, ¿no? No permanece los 5 días en el colegio.
Cuando es un psicólogo de programas de violencia estudiantil, por ejemplo, va una sola vez por semana porque los otros 4 días de la semana se va a otros 4 centros educativos. Eso ha sido muy criticado. Se sabe que no hace una buena cobertura ni tiene el tiempo suficiente para ver casuística, porque ellos están más programados para desarrollar talleres con docentes, talleres con alumnos, pero no atención, no seguimiento de los alumnos, ¿no? Recordemos nosotros que cuando se trabaja la función del psicólogo, no es una ni dos funciones, son múltiples funciones y dentro de las cuales tenemos la observación, habíamos visto en la clase pasada, el registro de lo que voy observando. Luego de esto tenemos las evaluaciones psicométricas, es decir, evaluar su inteligencia, evaluar su personalidad, evaluar su integración social o, digamos, otros aspectos que creemos nosotros que pueden servir para definir ciertos diagnósticos presuntivos, ¿no? Y finalmente, luego de cruzar la información de manera multidisciplinaria, ya podríamos tener quizás un diagnóstico diferencial. Entonces, luego de hacer la evaluación y levantamiento de informe, el psicólogo de planta podría tranquilamente trabajar un seguimiento para ver técnicas, con qué técnica voy a poder lograr mejorar su atención, su concentración, programas para ver lo de la agresividad conductual, programas para definir algunas conductas que son disruptivas, etcétera, ¿no? Entonces, esto puede hacerlo un psicólogo de planta porque tiene la permanencia, ¿no? Y como decía pues el decano nacional en una presentación, en entrevista, hace unos meses atrás, decano nacional del Colegio de Psicólogos, digo yo, que es necesario, existe la ley, y la ley tiene 11 años ya de vigencia, pero en ninguno de los gobiernos se ha tomado, digamos, la atención necesaria para que haya un psicólogo por colegio, que es un programa que trae ya mucho tiempo y que este año se ha comenzado a ver la posibilidad de que haya un presupuesto para que hayan estos psicólogos de planta, ¿no? Especialmente en los colegios del Estado, que el número de alumnos es bastante mucho más desarrollado y es ahí donde se presenta la problemática, tanto de aprendizaje, que es lo que estamos viendo, como también del aspecto conductual. Entonces, lo que sí se tiene en cuenta son los programas de violencia estudiantil, decíamos uno, el de convivencia escolar, es un segundo programa que se viene desarrollando ya hace algún tiempo, algunos años, el de convivencia, decíamos, el de escuela de padres, talleres de capacitación docente, en fin. Hay psicólogos en todo caso por programas, los cuales desarrollan una vez por semana, ¿no? O también hay un tercer tipo de psicólogos en colegios privados que son contratados por los padres de familia. A veces algunas instituciones contratan un psicólogo por meses, ¿no? Entonces, y eso es, bueno, yo ya tengo cierta trayectoria, digamos, en años, y recién en estos últimos años se ha apreciado algo que antes nunca se veía, ¿no? No te contratan en marzo, ¿no? Por pagarte un mes menos y no te contratan y termina tu contrato en noviembre para que no tengas ninguna suma de tiempo suficiente y te hagas acreedor a una serie de derechos. Entonces, el contrato va a partir de abril, a veces mayo, y hasta noviembre. No llegan a diciembre y no perciben algunas bonificaciones que podrían, eh, como seres humanos que son y como que familia tienen, bueno, pues recibir todas estas prestaciones, ¿no? Incluso para la atención en el seguro es todo un problema, muchas veces no los están registrando, no hay una parte contable, no hay un registro de recibo que pueda demostrar que hay una contratación, ¿no? Del profesional. Se le ha tenido muchos años venido a menos al profesional, ¿no? Y esto lo ha estado explicando el decano nacional y la decana Lima Callao también, ¿no? Entonces se han celebrado reuniones con los congresistas
Y también últimamente ha habido el problema de que los médicos habían sacado una interpretación de una ley que ellos nada más podían diagnosticar, ¿no? Y a ausencia del médico podía ser, pues, el médico general podía ser un psiquiatra, podía ser, más no el psicólogo. Entonces, ha tenido que haber una serie de marchas y situaciones, que habrán visto ustedes en televisión, aunque muy poca cobertura se le ha dado, pero que también ha demandado de que haya, pues, la decisión hace pocas semanas de que ya el psicólogo puede diagnosticar, pero el psicólogo clínico. ¿No? Y esa es una limitante también que se da para aquellos que van al sector educativo, que es lo que nos reúne pues esta noche, ¿no? Para ver cómo abordar, cómo hacer el abordaje de la problemática tanto de aprendizaje como en el aspecto conductual, como psicólogos educativos en plena vigencia, ¿no? O sea, no solo te exigen ahora eh, estar licenciado, ¿no? Sino te exigen ya maestrías, ¿no? Te exigen colegiatura y te exigen la habilitación profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes la habilitación, pero no has pagado hace 6 meses u 8 meses, puedes ser sujeto de una multa que son muy altas, ¿no? Y entonces te exigen estar actualizado, digamos, habilitado, perdón, para poder ejercer tu profesión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay colegas que han sido denunciados por esto porque se decía que ellos sí estaban cobrando, pero que ellos a la vez no estaban habilitados profesionalmente. Y por cosas así técnicas, lejos de que la demanda sea mayor tratar de traer un profesional que realmente pueda ayudar en el sector educativo. Hay algunos directores que son muy ceñidos a la ley, ceñidos a los reglamentos y más bien están generando ciertos malestares en el profesional de la carrera de psicología, ¿no? Entonces, un poco que limitan el accionar de un buen trabajo que se puede estar analizando como lo estamos viendo acá. Entonces, dentro de las regulaciones emocionales, decíamos, respondiéndole a Ángela, entonces tenemos que ir midiendo pues estas capacidades para saber manejar esos tres aspectos tan importantes como son la emoción, el aspecto cognitivo y también el comportamiento o los comportamientos que se van acumulando. Eh, Tenemos también a Vanessa que preguntaba en cuanto a las reacciones agresivas, ¿no? Entonces, para eso nos ajustamos un poco a lo que se había señalado antes de las conductas desafiantes, que si no tienen más de 6 meses solamente son conductas disruptivas y que si ya tienen más de 6 meses ya se puede definir como una conducta desafiante y que ya necesita aplicar técnicas las cuales se van a desarrollar una, dos o tres técnicas diferentes para el abordaje, invitando a los padres de este niño o niña a que se genere un compromiso, ¿no? Y este compromiso que sea un compromiso emocional por escrito, ¿no? Entonces ya no es solamente el papá, no, ya no solamente es la mamá, no solamente participa la tutora y la psicóloga, sino que se elabora un documento, ¿no? Un documento que donde se compromete la familia un poco a tener, pues, una conexión más profunda y duradera con una persona, ¿no? Que está generando una idea o comportamientos negativos, ¿no? O disruptivos en este caso, ¿no? Y este compromiso que firman en una especie de acta, a veces se hacen hasta, modernamente se está haciendo en actas, ¿no? Entonces, también firman del lado del colegio la tutora, la subdirectora, a veces hasta el director. Cuando ya es reiterativo, recurrente, esto también participa el director, la jefa de normas. De tal manera que si se incumple esa firma del alumno, de la mamá, del papá, de la abuela, porque a veces no son los padres los que abordan la enseñanza del hijo porque se levantan muy temprano y se van a trabajar, son comerciantes
y, por ejemplo, en mercados, y no se les ve hasta que oscurece en la noche, cuando ya este alumno está descansando, eso lo ven en el fin de semana, ¿no? Ahí tienen un poco de tiempo para conversar con él o con ella, y ahí es donde se vienen a enterar cómo se ha comportado durante toda la semana, o si es que ha cumplido con todas las tareas escritas, orales, exámenes, asignaciones, en fin, de tal manera que no hay un diálogo que sea muy permanente. Frente a todos estos casos, que son no pocos, se genera pues este compromiso escrito donde implica, decíamos, una conexión más profunda y duradera con la persona que se está tratando, se está atendiendo, ¿no? Es un compromiso que va más allá de lo superficial y se basa en la voluntad de invertir en un crecimiento y desarrollo con tareas específicas, ¿no? Entonces el psicólogo o la psicóloga va a enumerar una serie de tareas y semanalmente se reúne con el alumno, como no va a ser solo, sino puede ser un grupo de alumnos y alumnas de la secundaria mayormente, son los que firman los compromisos. Entonces una vez por semana me siento y me reúno con ellos o ellas, ¿no? Y a su turno van hablando cada uno, muchas veces se le deja tareas en el famoso cuaderno psicológico que también tienen que desarrollar y que también lo tienen que firmar el papá o la mamá, repito, a veces la abuela, la tía, alguien ya que sea adulto y que presente cierta responsabilidad en la casa. Me acuerdo de un caso el año pasado donde era la tía la que dijo, yo lo voy a asumir a mi sobrino del quinto año de secundario, porque yo no lo decía ni al papá ni a la mamá. El papá era una cosa que cada vez que le llamaba la atención lo correteaba por toda la casa, que era de 2 pisos, ¿no? Para castigarlo. Y la relación era violenta, no solamente con la correa en la mano, y tampoco se quiere eso, ¿no? Aparte que ya está prohibido con los menores de edad, porque existe una ley de protección al menor, no es la forma de darle solución a la problemática conductual ni de aprendizaje, ¿no? Entonces hoy en día existe pues una línea, decíamos, de defensa al menor y se pueden hacer denuncias hasta anónimas. Y este padre ya había sido denunciado, ¿no? Por violento y por el mismo alumno, ¿no? Ahora los alumnos tienen esa capacidad de poder, o en forma anónima o en forma directa, denunciar por el abuso. Entonces, ¿qué hizo la familia? Se reunieron y una de las, digamos, hermana mayor de parte del lado de la madre, dijo, yo voy a ver el caso. Asumió el caso, se lo llevó a su casa y esta hermana, tía de este alumno, era psicóloga. Entonces le organizó un horario, le organizó sus tiempos, tanto para la alimentación, tanto para la higiene, tanto para el desarrollo de tareas, las horas que tenía que estar en el colegio, las horas de sueño, ¿no? Las salidas, los permisos, porque venían su grupo de amigos y eran bastante inquietos, eran de los más inquietos del colegio, no del salón, sino del colegio. Entonces ella restringió un poco esto, generó un diálogo porque conversó conmigo un par de veces. Y yo le digo, colega, tú, mejor que tú, ¿quién? Pues le digo que puede generar programas y todo. Pero sí concordamos en tipos de técnicas y programas que podía hacer. No le puedes prohibir a un adolescente que no vea a los amigos porque se sale por la ventana, se descuela por el techo y se va igual, ¿no? Pero sí puedes generar la posibilidad de que los reciba y les haga un lonche. Entonces, una vez por semana siquiera, donde los escuche cómo hablan, el lenguaje que tienen, la forma como se dirigen a su sobrino, la forma como desarrollan las tareas. Y es más, incluso sentarse con ellos en algún momento para entrar en el diálogo y esto genere pues la posibilidad de un mejor entendimiento. Ya. No estoy desarrollando las láminas por si acaso ahí me están poniendo. No, no es que no puedan ver, sino yo no estoy corriendo las láminas porque estamos en la reflexión inicial. Sí, veo que acá están, Carla, nos estás pidiendo los PPTs, pero estoy haciendo una reflexión inicial
sobre lo que debe de verse el día de hoy. El objetivo de esta sesión entonces es proporcionar un marco comprensivo para identificar y clasificar las conductas que se pueden presentar en un aula. ¿Y cuál es la importancia de esto? Facilitar el manejo efectivo y el desarrollo de las estrategias que casualmente estoy mencionando para una intervención adecuada. Ahora sí ven las láminas, por favor, confirmarme. ¿Se ven las láminas? Por favor, alguien. Soraya, si es que estás ahí, abre tu micrófono, por favor. Soraya. Sí se ve, licenciado, sí se ven. Gracias, Soraya, gracias. Bien, estaba mencionando un par de casos álgidos que me sucedieron en una institución, ¿no? Y que cómo los comenzamos a resolver. En este caso decíamos de la psicóloga que era tía de este alumno y que el padre ya lo había botado a su hijo de la casa y era una cosa que ya no se soportaban ni uno ni otro, porque le contestaba de mala manera y el padre es que se sacaba la correa y comenzaba toda una situación beligerante. La mamá salía en defensa del alumno, la mamá también amenazó con irse de la casa con el alumno, es decir, se había generado una situación que había que destensar, ¿no? Aquí nosotros tenemos que trabajar la idea, imagínense ustedes estos globos grandes de fiesta que hay ahora para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, unos globos inmensos que a veces inflan globos adentro del globo grande, pero que está a punto de reventar. Tanta presión le habían metido al asunto, ¿no? De la dinámica familiar, que ya faltaba que explote nada más. Entonces, ¿cuál es la idea ahí? Lo primero que se tiene que hacer es comenzar a destensar la situación. Si parte de la presión la pone el alumno y otra parte de la presión la pone el papá al decir de que esta es mi casa y cuando estés bajo mi techo, tú se te da un plato de comida, pero lo está enrostrando en todo lo que él da, ok. Pero también tenemos que comenzar a valorar lo que el alumno hace, porque no todo es negativo. Darle algún valor, levantarle su autoestima y destensar al padre para que le dé un cierto reconocimiento. La madre defendía al hijo y lo defendía porque decía que colaboraba en casa con muchas de las cosas que se le pedía que hagan y que no todo era negativo. El padre no reconocía nada de lo positivo y solamente sacaba lo negativo. Y es la tía la que fue prácticamente la negociadora de esta situación, la que al llevárselo por espacio de 15 días a su casa, ella también tenía un hijo de la misma edad que también estaba en un quinto de secundaria, pero no en la misma institución. Sirvió para que entre los dos, es decir, la tía y el hijo de este, es decir, primo del sujeto de análisis, colaborasen con él para el desarrollo de las tareas, para tener horarios fijos para el almuerzo, ¿no? Porque este chico primero se iba a hacer unos recojos, unos encargos y después venían un poco a tomar sus alimentos, pero ya sobre las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Entonces no tenía un horario, ¿no? Lo cual se pudo regular en cuanto al alimento, en cuanto a sus horas de sueño, en cuanto a la vigilancia cuando venían los amigos, de que no se escape, digamos, que va a salir un rato y después de 2, 3 horas lo andan buscando por todas partes porque no estaba, cosa que pasaba en su casa. Y cosas así se comenzaron a regular, hablando de las regulaciones emocionales, y que generó pues que ya si en el bimestre había sacado tantos cursos, bajara y sacara mucho menos cursos, digamos, en rojo. Y la conducta se negociaba con la presencia de la tía en la institución. Ella se acercaba cada 2, 3 días y se acercaba a psicología, se acercaba a la tutora, se acercaba a hablar con la subdirectora, mostrando la preocupación que se tenía por el alumno por querer salvar el año, ¿no? La idea era primero tratar de poner esos rojos en azules y tratar de que al promediar salve varios de los cursos. Creo que llegó a pasar con 2 cursos, pero no así, no perdió el año. Si seguía en la dinámica violenta de su hogar, no hubiese terminado siquiera el quinto año. Pero, y eso se le hizo ver al padre que ya después de 2 o 3 reuniones más, ya más tranquilo,
¿no? Y con la amenaza de que la mamá se iba de casa, pues incluso se fue a la casa de la abuela y ya tenía, ya le habían preparado un espacio para que se pase con sus cosas porque ya era una situación que no era sostenible, ¿no? Entonces, el padre, ya creo que en la quinta o sexta reunión me llega a decir la señora que consumía alcohol. Ella me dice de vez en cuando, pero ese de vez en cuando comenzó a acrecentarse, de tal manera que después analizando se había determinado, porque esa es una cosa que tenemos que ver, ¿no? Cuando analicemos, hoy día justo nos toca conducta. Un poco la dinámica familiar tiene que ver mucho en el aprendizaje del alumno. Resulta que el padre había perdido el trabajo, pasadas unas 4 o 5 semanas había conseguido otro trabajo y ya se había calmado, porque ya se levantaba temprano, se bañaba y se iba a trabajar. Ya no estaba tanto en la casa para estar chocando constantemente con el hijo. Y como al hijo se lo habían llevado a la casa de la tía, entonces el clima emocional en la casa se había calmado. De tal manera que la señora también se calmó, ya no hubo esa bravata de irse de la casa, se calmaron las cosas y después de 2 meses o 3, porque se hizo seguimiento todo el año, en este caso, ¿no? Porque hay casos que se resuelvan en 6 u 8 sesiones, pero no todas. Mucho depende de la forma, cómo abordes, cómo llegues a la familia, cómo la familia te dé la respuesta de no solo involucrarse, como quizás lo han venido haciendo, sino también de comprometerse realmente a un cambio, porque repito, no solo tiene que cambiar el alumno, sino también los padres. Bien, entonces se va a analizar, decíamos, conducta, dimensiones de la conducta, importancia del observar, que ya lo hemos visto desde el día de ayer. Qué importante es observar, que no es igual a mirar. El que mira, bueno, pues ve 5 o 10 elementos en movimiento, pero el que observa registra, ¿no? ¿Qué elementos son? ¿Qué tipo de participación? ¿Quiénes son estas personas más importantes dentro de la dinámica? Y quienes simple y llanamente participan, a veces por el hecho de participar porque es un horario común, ¿no? Entonces, el almuerzo, por ejemplo, puede ser común. Todos van, se sientan en un solo sitio, participan, pero ni siquiera hablan, ¿no? Escuchan. Y alguien que esté en una dinámica activa es aquella que sí habla, pregunta, cuenta qué le pasó en el día, en la oficina, en el trabajo, en la escuela, en el salón, con la profesora, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay que diferenciar mucho cuáles son los agentes activos de esta dinámica y cuáles los pasivos, ¿no? Entonces, dentro de estas conductas positivas podremos ver que la cooperación es muy importante. Todos sabemos que todo grupo humano, perdón, ¿alguna pregunta, Valeria? Por favor, sus micrófonos, por favor. Valeria, gracias. Decíamos que en todo grupo humano, puede ser familiar, ¿no es cierto? Tiene que haber cooperación de cada una de las partes, la participación activa en clases, ese ya en la escuela, la capacidad de los estudiantes de mantener esta actitud de respeto y empática también es muy importante, ¿no? Entonces, todos y cada uno de los miembros del hogar tienen un sitial muy importante en la escuela también, en el salón, dar responsabilidades. La tutora tiene que tener esta capacidad, habilidad o destreza para poder dar responsabilidades, casualmente a los casos más difíciles. Es una forma de resolver el que sean agresivos porque de repente no se les está tomando en cuenta. Ponlo de policía escolar, ponlo de brigadier. Ponlo a que sienta que también debe tener ciertas responsabilidades y que cuando diga una cosa, pues el salón lo respete. Trabajar este valor tan importante como es el respeto, la responsabilidad, el llevar un cordón, ¿no? Que lo dignifica, pero en la medida que cumpla con las tareas. Eso es muy importante. Entonces, esto va a hacer posible que se sienta útil, que se sienta responsable porque si está rechazado por el salón o no se le toma en cuenta, o él cree o ella cree que no se le toman en cuenta, puede tener una autoestima, si se hace una evaluación de la autoestima muy bajo,
¿no? De tal manera que al darle cierta responsabilidad, o más inteligente como lo experimenté en la Sierra Peruana, donde está también 9 años para una empresa minera, entonces, que a cada uno del salón se le daba una responsabilidad y al mes exacto rotaban. Es decir, todos los alumnos tenían una responsabilidad diferente. Nadie se me quedaba sin responsabilidad y todos experimentaban qué era ser un buen policía escolar, un buen brigadier, un buen personaje que ve lo que es la limpieza y la higiene personal, el manejo de las loncheras, el manejo de las entradas y las salidas, la toma de asistencia, etcétera, etcétera. La profesora se las ideó para que todos y cada uno tengan una responsabilidad rotativa, repito, porque todos y cada uno tenía una responsabilidad que al mes, ¿no? Terminaba su responsabilidad y le asignaban otra responsabilidad de otro cargo. De tal manera que así iban madurando una serie de experiencias aparte de lo que es el aprendizaje en sí, ¿no? Estos roles y funciones que cumplían, que son parte de conductas que también podría decirse positivas en la medida de que ella iba evaluando, ¿no? Y que esto le permitía la posibilidad de tener responsabilidades con todos y cada uno. Estas conductas pueden ser fomentadas a través de estrategias de refuerzo positivo, como el elogio. Ayer hemos visto la economía de fichas, se acordarán, ayer no, perdón, antes de ayer, la economía de fichas. Ojalá hayan investigado un poquito más, le dije investiguen, bajen información, ¿no? De la economía de fichas, del premios y castigos, ¿no? Y luego, al juntar dos o tres de estas técnicas, se puede construir un programa, ¿no? Un programa, entonces, ¿qué viene a ser? Es la conjunción de varias técnicas, no solo de una, sino de varias técnicas que a la vez se pueden trabajar y pueden permitir el reconocimiento, ¿no? Del comportamiento y del aprendizaje, diría yo, que es el más adecuado. Y ayer ya hemos tenido ese principio también de hablar de que no esperemos fin de año para premiar, sino puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual. Y no se premia a uno, se premian a 10, a 15, a 20 que cumplen, ¿no? En puntualidad, en higiene, en ordenamiento de sus cosas, en ordenamiento en su lonchera, en su sitio que esté completamente limpio, impecable, y no estar esperando instrucciones de la docente, ¿no? Entonces, todo esto nos va a permitir la posibilidad de que haya pues una enseñanza de calidad, ¿no? Hablando de la calidad educativa, ¿no? Con el principio de un mejoramiento continuo, ¿no? Que es un principio grande de calidad. Cuando analicemos las conductas disruptivas, que las hay, no está la profesora, sale un momento, o la mandan llamar de dirección, sale profesores, o por cualquier motivo, entonces se desordena el salón casi inmediatamente. ¿No? Estos comportamientos pueden impactar negativamente en el clima del aula, en el aprendizaje de los estudiantes. Además, vemos pues que hay estrategias concretas para intervenir de manera efectiva, tales como la redirección del comportamiento, el uso de técnicas del time out, ¿no? El time out es el tiempo afuera que se puede utilizar cogiendo casualmente al alumno que más conducta disruptiva esté generando y se le pone en una esquina, ¿no? Dos sillas, se sienta ahí el policía escolar, el brigadier, porque hay salones donde no hay padres de apoyo, ¿no? Ni auxiliares, ¿no? Solo los chiquititos, creo yo, los más chiquitos, 3, 4, 5, tienen un auxiliar dentro del aula, pero en primaria no se aprecia auxiliares o personas de apoyo, pero sí puedes aplicar tu time out con un policía escolar, un brigadier por espacio de 3 a 5 minutos. Ojalá lo apunten, de 3 a 5 minutos, donde va a tener que estar sentado este alumno ahí. ¿Y por qué se le sentó en esa esquina? Por haberse portado mal, por haber empujado, aventado papeles, abierto la lonchera del compañero sin su permiso, o por tantas otras conductas, querer evadirse del aula, etcétera, etcétera, etcétera. 5 veces se porta mal en esa mañana, 5 veces se le sienta 3 minutos a 5 minutos en
esa esquina. Es una esquina que no debes tener muchos colores ni imágenes, ¿no? Que debe estar más bien con un fondo blanco, porque dicen que el color blanco es un color neutral, que no genera ese ímpetu de seguir portándose mal y que más bien le va a dar la posibilidad de regular su comportamiento. Entonces ya tienen ahí para apuntar time out. Dentro de las conductas disruptivas tenemos el hablar sin permiso, por ejemplo, y a veces está hablando la profesora o el profesor, y ellos siguen hablando al fondo dos o tres que como que no les interesara lo que se está diciendo y se está desarrollando la clase, ¿no? A veces hay distracciones menores, pero que también hacen de que no esté atento a la clase. Lo que menos se tiene es grado de atención, ¿no? Se dice que por hora, ojo, por hora, si yo tengo alumnos de 7 años, entonces cuántos años no, cuántos minutos me va a atender ese alumno dentro de una hora? A ver, vamos a hacer una lluvia de ideas acá, teniendo bastantes profesores, psicólogos con nosotros. A ver, más o menos, ¿quién me da una idea de cuántos minutos está prestando atención por hora un chico de 7 años de edad? Hay una teoría al respecto, no es que se me ocurra a mí. A ver, vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas, lancen diferentes ideas y luego vamos regulando un poco cuál es la más acertada. A ver, Kellen Luperdi, buenas noches. ¿Qué me dices? ¿Cuántos minutos crees tú que presta atención en forma continua un niño o una niña de 7 años de edad? Vamos a ver. Milagros González, ¿qué nos dices? A ver si abres tu micrófono. Miluska Olivos, estoy invitando a diferentes personas que me puede 7 minutos. Me están escribiendo. No, pueden abrir micrófono. Pueden abrir micrófono. Sí. Bueno, acá Betty me está hablando, sí, me está escribiendo, perdón, sobre que hay una gran diferencia en la forma de trabajar con los alumnos cuando están en clases de cuando están en vacaciones, y eso es cierto, se desarticulan mucho, ¿no? Y cuando regresan a aula ya vienen todos alterados, como que no reconocen los comportamientos, las conductas, y eso es cierto, ¿no? Pero eso debemos de saber los docentes y los psicólogos que sí, definitivamente hay, hay que estar preparados para, en nuestras normas de convivencia, tenerlo bien planteado desde que llegan, ¿no? Y que se respeten, ¿no? Entonces, incluso hay docentes y hay colegios que cuando tú los visitas, lo primero que hacen después de leer, de rezarte un Padre Nuestro, es leer la norma de convivencia del día o de la semana. Entonces en voz alta lo leen, que debe estar al costado de la pizarra, ¿no? Y en forma visible, de tal manera que se ajusten a lo que ellos mismos han acordado, ¿no? Porque convivencia lo escogen los mismos alumnos. En cuanto a los tiempos, es 7 minutos. 7 años, 7 minutos, dice la teoría. Que si son más minutos, es mucho mejor. Lo triste y lo preocupante sería que si un niño de 7 años presta atención menos de 7 minutos, 5 minutos o tres, es porque es una población probablemente que tiene algún tipo de trastorno. Y los hay, por supuesto, porque los niños de inclusión no, normalmente tienen, aparte de tener el problema de atención, no, adicionalmente a esto tienen problema de retardo, ¿no? Muchos de ellos son leves, ¿no? Los síndromes de Down, muchos autistas incluso, pueden ser leves, ¿no? Y algunos moderados altos. Entonces no vas a pedirle el mismo grado de atención
a este tipo de poblaciones vulnerables que de un niño que entre comillas es normal. Y digo entre comillas porque cuando se hace un sondeo de la capacidad intelectual en un grupo de 15 o 20 en un salón que pensábamos nosotros que todos eran normales, nos vamos a encontrar con sorpresas muy grandes, ¿no? Entonces esa es la famosa población oculta. ¿Y qué es una formación oculta psicólogo? La población oculta, perdón, es aquella que nosotros creíamos que estaban dentro de la normalidad, repito, entre comillas, y descubrimos que tienen una capacidad intelectual inferior al término medio. Ojo con lo que estoy explicando, inferior al término medio. Entonces no son chicos con retardo, pero su capacidad intelectual está por debajo de la norma. Y esto hace pues de que no vayan a responder con la misma velocidad. Al procesar un problema, su tiempo de respuesta no va a ser igual que aquellos que tienen pues esa capacidad intelectual en la norma o por encima de la norma. Me parece que hoy día les iba a presentar un cuadro al respecto, ¿verdad? Tenemos problemas con los audios, no sé, porque no escucho que me contesten abriendo micrófono. Bueno, vamos a ver si les puedo poner lo de capacidad intelectual. A ver, alguna otra pregunta que me estén haciendo, porque de repente me están escribiendo al chat. Ya, entonces, ¿qué es lo que se tiene que trabajar en las técnicas en cuanto a la atención? Que el tiempo, ¿no? De atención, concentración en forma constante aumente de 7 u 8 minutos a 10 a 15 minutos. Y existen técnicas las cuales permiten mayor nivel de atención, concentración, incluso para los TDAH, ¿no? Los TDAH ya saben ustedes que uno de sus problemas mayores es el nivel atencional, que es muy bajo. Y ellos necesitan, no todos, repito, no todos, pero aquellos que no son leves en su TDAH, sino son moderados o severos, necesitan de medicina. ¿Y quién va a dar la medicina? El neurólogo, el médico general, y de ahí se deriva el neurólogo. Y el neurólogo, si el neurólogo lo cree conveniente, ¿no? Receta medicina para bajar los niveles de impulsividad e hiperactividad. Y al bajar estos niveles de impulsividad e hiperactividad, se eleva un poco el nivel de atención en ese niño. Entonces, si prestaba muy poca o casi ninguna atención, comienza a subir un porcentaje de atención para poder resolver los problemas, las tareas, ¿no? Lo cual a ellos los va a beneficiar y se van a sentir mucho mejor, porque la medicina los va regulando, ¿no? Son reguladores químicos, en jarabes, en pastillas, en fin, que se recetan según la edad, según el peso y según el problema, lo cual va a determinar, ¿no? Que haya mejoría en su nivel atencional. Muy bien, vamos a continuar con esto. Dentro de los modelos teóricos de la comprensión de la conducta está el de Albert Bandura, el cual propone a los estudiantes comportamientos a través de la observación, como bien hemos venido diciendo, y la imitación de ciertos modelos, lo que significa el ambiente social, las figuras de autoridad, fundamentales en la formación de la conducta. Entonces, Bandura nos plantea el principio de que desde el tutor o tutora tienen que ser el modelo, porque si el tutor dice no griten, o la tutora, y la primera en gritar es la tutora, ¿qué respuesta vamos a obtener en los alumnos? Definitivamente que ellos también van a levantar la voz. Entonces, mucho trabajar los modelos que están poniéndose delante del alumno o de la alumna. Entonces, también para la selección de los policías escolares no vamos a poner a un policía escolar que él mismo no se hace respetar ni hace respetar la disciplina en la clase. Por eso es que se puede hacer el método rotativo. Si no funciona con determinado alumno, no quiere decir que otros tantos sí puedan hacer que se cumpla la disciplina, ¿no?
Tenemos una segunda teoría de sistemas ecológicos de Urié Bronfenbrenner, el cual sugiere el comportamiento del niño como resultado de una interacción múltiple de sistemas que van desde la familia y la escuela con la comunidad. Entonces, en esta interacción no va a ser el modelo único la docente, la tutora, sino también se utiliza mucho más personas que van a estar imbuidas en esta situación. Hablamos de los padres, para los cuales nos reuniremos cada 15 o 20 días con los padres, con el alumno en sí, la tutora y si es que hay psicólogo o psicóloga también. Entre todos se va a generar una interacción múltiple para poder tener, digamos, una buena respuesta del alumno. Dentro de las estrategias para abordar las causas de las conductas disruptivas, en base a la comprensión, los educadores pueden desarrollar estrategias que no solo aborden el comportamiento en sí, sino también las causas que los originan, ¿no? Entonces tenemos intervenciones psicoeducativas donde se trabaja con consejeros escolares o psicólogos para proporcionar apoyo emocional y conductual a los estudiantes que lo necesiten, pero siempre hay que buscar las causas, ¿no? Algo muy importante, de repente no es el mismo alumno en sí, sino la dinámica en su hogar, la cual no lleva una norma establecida, son varios hermanos, no hay una línea de respeto del hermano mayor, la hermana mayor, ¿no? Entonces, ese desorden lo llevan al aula y piensan que en el aula van a poder hacer lo mismo porque sus patrones conductuales no están guiados de una buena manera. Entonces, en este caso se tiene que comenzar a trabajar no solo con el alumno ni con la tutora, sino también con la familia. Establecer una comunicación efectiva con los padres para ir asegurando pues este enfoque coherente y el desarrollo hacia el manejo de la conducta. Y también tenemos la adaptación del entorno educativo, ¿no? Entonces estamos hablando de la persona, estamos hablando de la familia y estamos hablando del colegio, ¿no? Modificar las condiciones de aprendizaje para hacerla cada vez más inclusiva. Ahora que ustedes, por ejemplo, como docentes, tienen poblaciones inclusivas en su aula, uno o dos niños en su aula son de población inclusiva que viene de los CEBES, ¿no? Centro de Educación Básica Especial y que necesitan adaptarse un poco a las dos líneas más importantes, tanto al aprendizaje como al aspecto conductual, porque puede venir sin normas también conductuales, ¿no? Los chicos, los síndromes de Down, ¿no? Incluso los mismos autistas pueden estar acostumbrados sienten un ruido muy fuerte los autistas y arrancan a llorar. Y esto es nuevo para muchos alumnos de la básica regular y se sorprenden de que son niños no necesariamente tan pequeños que comienzan a llorar, que se paran en cualquier momento, que no obedecen. Y entonces tienes que adaptar el salón completo a las normas de convivencia, a las pautas de conducta, hacer un esfuerzo por adaptar a todo el salón al alumno y al alumno hacia el salón. Porque cuando son poblaciones especiales, no puedes pedirle al niño que es digamos, especial que se adapte al salón completo. Es muy difícil, pero sí se puede ir trabajando paulatinamente para poder entender el salón al alumno, tratar de ayudarlo y el niño o niña se vaya adaptando progresivamente también a las normas que hay en el aula, a las costumbres, a las canciones, a las dinámicas, a los horarios, progresivamente, porque vienen de, digamos, de una realidad muy diferente, ¿no? En los CEBES la formación es muy diferente, mucho están desarrollando solamente en el aula, muy pocos tienen contacto con la naturaleza, salvo cuando haya programas específicos y va a entrar en una dinámica en la básica regular que tiene mucho más líneas de acción, no tanto en deportes, tanto en computación, en danzas, en otros tipos de desarrollo que no estaba acostumbrado en el CEBE y que de alguna manera la misma integración en el desarrollo de los deportes, etcétera, y en la misma socialización que muchas veces se adaptan rápidamente cuando el salón lo permite,
cuando no hay mucho obstáculo ni haya niños o niñas que le generen cierta hostilidad al niño especial, a la niña especial. Y ese trabajo, pues, es un trabajo de adaptación que se va a ir modificando y va a ir modificando las condiciones del aprendizaje para hacerlos inclusivos y accesibles, tratando de reducir los niveles de frustración, porque estos niños se frustran muy rápido. Se comienzan a burlar de él porque no habla bien o no camina bien porque hay problemas también motrices, adicionalmente al problema del lenguaje, adicionalmente a los problemas de la capacidad intelectual o socialización, y basta que haya uno o varios alumnos que se burlen de él o de ella para frustrarse y para que su autoestima sea muy baja. Entonces, este tipo de poblaciones, lejos de querer desarrollar, aprender esa frustración, va a generar esa autoestima baja y de repente puede amenazar una ausencia o desertar un poco de asistir a la institución que los alberga, ¿no? Entonces ahí se tiene que trabajar. Para eso los equipos del SAANE, Servicio de Auxilio y Asesoramiento para los niños con necesidades educativas especiales, ¿verdad? Visitan los colegios de la básica regular, conversando en las últimas dos especializaciones con profesores y psicólogos, me dicen que ya no se está visitando como antes, ¿no? Antes había mayor presencia de estos equipos SANE, ahora ya no hay tanta presencia. Sé que los equipos SANE ya no los ven los CEBES, sino ahora los están viendo directamente las UGELES, ¿no? De repente aquí hay alguien que me puede mencionar algo al respecto, que tenga niños inclusivos en aula y si es que tienen la visita de equipos SANE, ¿no? Dejo el micrófono abierto para que en 2 minutos me comente alguno de ustedes que tenga, pues, niños inclusivos. A ver, Evelyn, buenas noches. O cualquiera de ustedes que desee participar, que tenga población inclusiva en su aula. Cualquiera de ustedes puede participar, sea psicólogo, sea docente. Poblaciones inclusivas que tengan en su aula autistas, síndrome de Down o cualquier otro trastorno. Buenas noches, no sé si se me escucha. Muy bien, muy bien. Adelante. Sí, mi nombre es Sonia, yo soy mamá de un niño de 9 años que es autista y Ya, efectivamente las maestras TANE en este año prácticamente van una vez al mes al colegio. un momentito. Sonia, por favor, tu micrófono. Sonia, buenas noches. Ya, ahora sí podemos continuar. Sí, estábamos escuchándote. Disculpe, ¿me escucha a mí o a otra persona? No, estaba filtrándose otra conversación. Adelante entonces. Ah, ya. Sí, buenas noches con todos. Mi nombre es Sonia, yo soy mamá de un niño autista de 9 años y Ya, como decía, efectivamente las maestras SANE este año, al menos 24, van una vez al mes a los colegios. Mi ya, niño está en un colegio nacional inclusivo, pero también me he topado con maestras muy pegadas a la educación antigua. Es ya, tanto así que en el aula de mi niño, yo este año he tenido tanto inconveniente con la maestra que yo he tenido que llegar al punto de denunciarle al sistema si se ve en lo que es el Ministerio de Educación y el colegio me derivó incluso para hacer la denuncia policial. Y yo ahorita estoy en un tema legal con esta docente. ya. ¿Por qué motivo? La profesora lo ha discriminado, indicando que él por su condición no puede estar en un colegio como siendo un colegio nacional. No. Más aún, indicando que mi niño no sabe leer ni escribir. Esto fue llevado a la directora y a la subdirectora, que ¿Qué obviamente grado? nosotros, ¿Qué grado? ¿Me dice qué grado está el niño? él es moderado.
Está No, en no, no, tercer no, grado no. de primaria. Tercero de primaria, correcto. Así es. Y él sabe leer, escribir, multiplicar muy bien. Primer año, segundo año, nunca ha tenido problemas. Pero ya con esta docente que nos hemos cruzado, pues lamentablemente ha habido no solamente problemas con mi niño, sino también con todo el aula, porque la maestra gritaba, los trabajos les decía que no, que estaba mal hecho, que el material que llevan eso llama ratas, algo así, ¿no? Entonces cosas que no venían al caso. Ofensivas, digamos, ofensivas. Demasiado ofensivas, y a los niños incluso les dejaba fuera de aula para que coman su lonchera, nunca lo dejaba en el aula, más aún haciendo frío en estas épocas. Ya, Bueno, ha habido muchos inconvenientes. esta denuncia, para ir cortando porque el tiempo se nos ha ido corriendo, esta Sí, denuncia es este año. sí, este año. Entonces, pero al menos la maestra perdón, la maestra Sane vino y dio las pautas a la profesora y dio indicaciones también a dirección, y lo que han hecho es cambiar la docente a otro turno, ¿no? Ya. Bueno, momentáneamente se ha resuelto eso, pero ya cuando nuevamente se ingrese después de vacaciones, porque ya estamos en vacaciones, los niños ya se adaptaron a la nueva profesora, pero en el caso de las otras aulas, de la otra docente, no la aceptan. No sé cómo vamos a hacer en ese caso. La psicóloga está interviniendo, pero como le digo, lo que es maestra Sane, perdón, sí, pues la maestra Sane está viniendo una vez al año, No, no, al mes. perdón, una vez al mes, sí, ajá, Ya, una vez lo al que se mes. tiene que hacer, una sugerencia es que haga un informe escrito la especialista del SANE, la Ujú, psicóloga también, de lo correcto. actuado, ¿no? Para que tenga un respaldo tu hijo de seguir en el grado. Con otra docente quizás, no creo que con la misma, pero ahora lo que corre en el CISABE, perdón, en el CICB, Se ve. es que después de ciertas pautas que se le dan, que son 14 o 15, se resuelve con respecto a la docente, ¿no? Pero Ujú. el que tiene el derecho del estudio, ¿no? Porque es un derecho universal, es tu hijo, ¿no? No se le puede afectar ni retirarlo porque haya una actitud despectiva de esa docente. Entonces, por un lado se va a trabajar con la docente, ¿no? Que yo calculo que ignora todo lo que estamos viendo y que se sabe que es una ley que respalda la inclusión, ¿verdad? Entonces, y por otro lado es el alumno, que no se debe afectar, sino que por la falta de preparación de las docentes, como me lo manifestaron a mí cuando fui supervisor de capacitación docente por el ministerio, me decían pues que muchas veces las docentes no habían sido capacitadas adecuadamente antes de que venga la inclusión. Y esta puede ser una profesora de ellas que al no estar capacitada no entiende que ellos llevan una metodología muy diferente a la del resto del aula, porque como decíamos hace un buen rato, no procesan igual, no dan una respuesta igual, no tienen un grado de atención permanente como el resto del aula. Si no entiende eso, menos va a entender que el aprendizaje no puede ser el mismo, ¿no? Ni en los tiempos de adaptación. Entonces, para todo eso, me imagino que el ministerio se preocupará de analizar, explicarle y hasta sancionarla, ¿no? Y a la profesora que pongan, tratar pues de que converse con la profesora inclusiva que viene del SEBE y que le dé las pautas necesarias para el desarrollo curricular. Eso sería lo que corresponde en este caso. Ok, muchísimas gracias. Sí, lo vamos a estar aplicando porque ya el colegio ya tomó cartas en el asunto y Claro, sí eso es han lo cambiado el importante, tema. eso es lo importante de Ujú, todo esto. Y con eso estás respaldando a tu hijo definitivamente. así es. Y Bien, con estos temas ya he aprendido un poco más y voy a poder defender más a mi hijito. por supuesto. Muchas gracias. Ya mandé el PPT para que se los alcancen a ustedes y vamos a poner un videíto para cerrar, ¿ya? Muchas gracias. Ok. Tengo un videíto acá, ojalá se pueda ver. ¿Se ve? Sí, se ve. Licenciado. Ya. Sí se ve. Conducta disruptiva en el aula. El término disrupción se refiere a estas conductas que llevan a cabo los alumnos dentro de las clases, que pueden buscar diferentes objetivos como llamar la atención,
reclamar un lugar en el grupo o manifestar su deficiente historia académica, y que tienen como consecuencia que el profesorado no pueda llevar a cabo de manera adecuada su tarea profesional de enseñanza, impidiéndole que pueda hacer la explicación de los temas, realizar las actividades oportunas o aplicar las evaluaciones que considere necesarias. Las consecuencias de las conductas disruptivas se dejan sentir en el retraso de los aprendizajes, dado el tiempo perdido en su corrección, así como en el deterioro progresivo del clima del aula y de las relaciones personales entre los distintos profesores y sus alumnos y alumnas. Características de las conductas disruptivas. Mala educación. Insolencia. Falta de cooperación. Desobediencia. Provocación. Agresividad. Se puede notar en estrategias verbales y no verbales. Dificulta el aprendizaje y las relaciones interpersonales. Causa gran estrés en el profesor. Suele ser producida principalmente por alumnos que quieren llamar la atención. Impulsivos. Etiología de las conductas disruptivas. Factores psicológicos. Sentimientos de abandono y desesperanza. Maltratos físicos y verbales previos a la institucionalización. No escolarización. Ningún establecimiento de límites y normativas en el núcleo familiar. Presencia de un trastorno psicológico. Trastorno disocial, ansiedad, estrés, depresión infantil, etc. Discriminación o rechazo. Tipos de conductas disruptivas. Agresiones. Son estrictamente manifestaciones de violencia, vandalismo, violencia contra las cosas. Agresión física, violencia contra las personas. Problemas de disciplina. Se presentan comúnmente como conflictos en la relación entre el docente y el alumno. Conductas que implican un mayor o menor componente de violencia, desde la resistencia o boicot pasivo hasta el desafío o el insulto activo al maestro. Puede desestabilizar la vida cotidiana en el aula. Conductas sexuales. Besos entre el mismo género o género opuesto. Tocar partes íntimas del cuerpo de otros niños. Masturbación. Conducta disruptiva en el aula. Bien, con este video hemos querido terminar, parece mentira, ya se pasó la hora completa. Hemos visto algo de casuística respondiendo un poquito a la primera sesión. No han entrado en el diálogo aquellas personas que de una u otra manera les he estado respondiendo, pero de alguna manera pienso yo que han estado atentos al análisis que se ha hecho, ¿no? Y aquí tenemos una última, con esto cierro. Dice, un compañerito de mi hermano tiene el espectro autista, pero veo que las actividades que realiza son las mismas que los demás niños y lo realiza perfectamente. Sus compañeros se adaptan perfectamente, pero no soporta el ruido y definitivamente sus compañeros se adecúan a eso. Claro, porque ¿qué pasa con los autistas? Son entre otras tantas características, son hipersensibles. ¿Qué te quiere decir esto? Que ellos escuchan 7 veces más fuerte el ruido que escuchamos nosotros. Entonces, un sonido fuerte para nosotros, para ellos es 7 veces mucho más fuerte y por eso se tapan los oídos o a veces gritan y hasta lloran cuando el ruido es demasiado fuerte o desconocido para ellos. Entonces, si se está adaptando este niño para el escrito de Ángela Paredes, si se está adaptando, bien por él, porque de pronto sea leve, ¿no? Su autismo o rasgo autista puede ser, ¿no? Habría que ver. Pero de alguna manera está respondiendo cuando ellos deberían tener, repito, una currícula muy especial, no necesariamente la misma, ¿no? Y para eso está pues el acompañamiento de SANE para que se reúna con la profesora de aula y vea cómo debería ir avanzando y no a la misma velocidad que el resto de alumnos por su propio problema en sí. El tiempo nos ha vencido. Yo sé que de repente quedan algunas preguntitas, ¿no? Como siempre, pero ya en la última sesión, que es el día de mañana, podrían plantearlas y abrir el micrófono si quieren entrar en algún tipo de diálogo, porque esa es la mejor manera de poder responder a ustedes. Señorita Naomi, entonces, ¿quedo de alguna pregunta o ya despedirnos hasta el día de mañana? Adelante. Excelente, muchas gracias.
por la ponencia del día de hoy. Licenciado, voy a compartir un momento más la pantalla para dar las últimas indicaciones. Correcto. Genial, Marlene, excelente. Están súper contentos con la ponencia del día de hoy. Genial, genial. Bueno, estimados participantes, muchas gracias por habernos acompañado hasta el día de hoy. Ahora mismo voy a quedar atenta a todas las personas que están interesadas en poder solicitar el certificado. Ya solamente cuento con 5 vacantes disponibles ahora mismo, son las últimas. Ya estamos cerrando el día de hoy todos los registros para poder compartirles, en todo caso, el trámite de la certificación de manera digital o en todo caso, si también desean el envío. Recordemos que ya se vienen los feriados también, 28 y 29, entonces es por ello que estamos acelerando todo el proceso. Bien, así que los que ya se han certificado, muchas gracias por la confianza, felicitarlos también por la iniciativa de querer respaldar todos los conocimientos que el licenciado Luis nos está brindando. Así que ya voy a estar enviando un mensajito al grupo de WhatsApp ahora mismo. Quedo atenta a todas las dudas y consultas que puedan tener, ya sea con el tema del certificado o el diplomado, que también he estado mostrando en inicios de esta sesión. Bien, muchas gracias por estar acompañándonos nuevamente el día de hoy. Vamos a tomarnos una fotito antes de despedirnos, como en la primera sesión. Correcto. Excelente, excelente, Ashley. Perfecto. Me voy a poner en modo galería. Listo, por ahí veo algunos encendiendo la cámara. Soraya, Katherine, Gisela, Sandra, excelente. Muy bien. A ver, ¿quién es más? A ver, veo la pantalla completa. Abran su cámara, por favor. Tengan esa gentileza. Ahí está, ahí está. Rosario, Evelyn, Vanessa, Betty, Giovanna. Listo. Ujú. Vamos a tomar una fotito. Solamente va a ser una foto por lo que veo. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, no estoy dejando a nadie de lado. Listo, ahora vamos a tomar una foto. Voy a contar 1, 2, 3. Bien, a ver. 1, 2, 3. Vamos a tomar una más por si acaso, para el recuerdo. Vamos a tomar una más. A ver. 1, 2, 3. Listo, ahora sí, lo voy a estar compartiendo por el grupo de WhatsApp, ya saben, así como compartí las anteriores imágenes, así que ya estoy en comunicación con todos ustedes. Muchas gracias nuevamente por estar acompañándonos. El día de mañana todavía tenemos pendiente la última sesión, ¿bien? Así es. Tengan buenas noches, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, chao, chao. Gracias. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias, buenas noches, Buenas gracias. noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Cuídense. Hasta mañana.